está iniciando la grabación. Bien, Marco. Bueno, todo, vamos a empezar la clase, culpa del caso, ¿no? Por haber retrasado un poquito, pero estamos a tiempo para poder hablar sobre pretérmino, ¿ya? Entonces, el pretérmino, ¿no? En este caso, embarazos pretérinos son, en este caso, son ahora representan una nueva pandemia, ¿ya? Una nueva pandemia, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una gran incidencia de fetos, ¿no? Se presenta una epidemia ginecóstica. Tenemos un grave problema con nuestro ser encadenando muchos partos de términos, lo cual representa un gran problema para nosotros. ¿Por qué? Porque en este caso no hay un desarrollo neurológico, no hay un buen desarrollo pulmonar, dependiendo de la edad gestacional, un desastre intestinal, por lo tanto, presenta un grave problema. La mayoría tiene problemas de distrés respiratorio y muchas complicaciones y daño neurológico con hipoxia cerebral, ¿no? Y parálisis cerebral como consecuencia. ¿Se escuchan, muchachos? Sí, doctor, aunque algo entrecortado, pero no sé si es mi internet. A ver. Sí, se escucha ¿Qué? distorsionado, doctor. Se escucha distorsionado. ¿Qué hacemos? A ver. Un ratito. Si está con el internet. A ver, vamos a cambiar a la red. Vamos a cambiar la red, ¿ya? Parece. ¿Ahí se escucha mejor? A ver. Sí, doctor, parece mejor. ¿Ahí se ve? ¿No? ¿Sí se ve ahí? No. Sí, está proyectando. Está apretando. Listo. Bien. Entonces habíamos mencionado que el parto pretérmino representa una nueva epidemia. Para nosotros los ginecostetras es un grave problema y para todos ustedes los próximos médicos que van a hacer, ya que la mayoría de esto genera complicaciones, ¿no? Y produce problemas en el feto, ¿no? Entonces, problemas de retardo de crecimiento, neurológico, desarrollo neurológico. Tenemos problemas de hipoxia neurológica con parálisis cerebral, que puede ser que nuestro fetito esté por problemas pulmonares, distrés respiratorio, problemas intestinales. Entonces, vamos a hablar de esta nueva epidemia. Ahora nosotros tenemos que la revista hay un montón de libros sobre una serie de patologías como parto pretérmino, ruptura prematura, hipertensión, pequeño, pero vamos a hablar en esta guía sobre parto pretérmino, ¿no? Entonces, parto pretérmino es definido por el Colegio Mexicano, ¿no?, de Obstetricia y Ginecología como aquel parto que se da entre las 20 semanas de gestación hasta las 30 semanas con 6 días de gestación, ¿no? Así es como lo considera el Colegio Americano, ¿no? Y hay otras definiciones también, ¿no? O hay publicaciones también igual de la OMS, el cual menciona que entre las 36 semanas y después de las 22 semanas de gestación, ¿no? Eso lo llamamos parto prematuro. Ahora, los prematuros, hay clasificaciones para hablar prematuro inmaduro y prematuro tardío. Prematuro
maduro es aquel que ocurre entre las 22 y 28 semanas y el prematuro tardío por arriba de las 34 y 36 semanas, ¿no? Las clasificaciones que nos da también la guía internacional, ¿no? En este caso la guía que hasta ahora se mantiene, donde habla de prematuridad muy extrema entre 20 y 23 semanas, la prematuridad temprana en 23 semanas, 34 semanas, la prematuridad tardía entre las 4 y 36 semanas con 6 días. Entonces, cada uno tiene, ¿no? De acuerdo a su clasificación, esto, ¿no? También hay otra clasificación de la edad estacional donde habla sobre el prematuro extremo, prematuro, en este caso neonato muy prematuro, con edades gestacionales, ¿no? Y también le da una clasificación peso menor a 500, de bajo peso entre 1500 y un extremo peso de bajo 1000 para aquellos respectivos de acuerdo a la edad estacional, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la epidemiología, nos tenemos que el parto prematuro afecta entre un 10 a un 15% de todos los nacimientos a nivel mundial. Entonces, la prematuridad continúa siendo mayor causa de mortalidad neonatal y el 70% de las muertes neonatales y el 50% de los problemas a nivel de las secuelas neurológicas del recién nacido. Entonces, ¿no? Representa un grave problema desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? El parto pretérmino espontáneo con ruptura prematura de membrana son los responsables de aproximadamente el 80% de los nacimientos pretérminos, ¿no? Y el 20% restante se deben a causas maternas o fetales. ¿Pero por qué se dan los RPM? Se dan por el tema de las infecciones, se dan las infecciones vaginales, infecciones urinarias, los traumas, el trabajo, ¿no? En estos pacientes hace que se caiga el parto, ¿no? Pacientes con multiparidad, pacientes con problemas de patología, ya sea alguna endocrinopatía, ¿no? Todo ello hace que se rompan las bolas y tengamos pacientes con parto prematuros. Entonces, eso es de acuerdo a nuestra epidemiología, nuestra incidencia, qué cantidad, y vemos que es bastante, ¿no? Igual, si hablamos en relación a la prematuridad a nivel nacional, internacional, representa la prematuridad, en este caso, en un 8% su incidencia, ¿no? De todos los partos que se dan durante este tiempo. Ahora, prematuridad muy extrema, 5%, prematuridad temprana, un 20%, y la prematuridad tardía, un 75% de ese 8%, ¿no? Entonces, vemos que la mayor cantidad partos prematuros son los prematuros tardíos, ¿no? Los que representan 34 y 30 semanas, con 6 días. Un 20% entre 23 y 34 semanas, 5% los prematuros muy extremos, ¿no? Según la bibliografía, este grupo de prematuros no tiene una posibilidad de sobrevivencia, tenemos muchas patologías, no hay un desarrollo pulmonar, no hay un desarrollo en este neurológico, ni mucho menos gastrointestinal. Por lo tanto, la mayoría de estos fetos se pierden, ¿no? La amenaza de parto término es nosotros hablar de nuestra definición de amenaza de parto pretérmino, vemos que es la presencia de contracciones uterinas después de 22 semanas de las 37 semanas, ¿no? Entre este grupo, entre esta edad nacional, con membranas intactas, pero que tienen en 4 en 20 minutos, en este caso contracciones, ¿no? Contracciones de 4 o 8 en 60 minutos, 8 contracciones uterinas. Entonces, estas contracciones uterinas provocan modificación del cervix, 50%, y conllevan a una dilatación de 1%. Por lo tanto, todo esto recién ya nos define como la amenaza de parto pretérmino, ¿no? Membranas intactas con contracciones, con modificaciones cervicales mayor al 50% y con una dilatación de 2 centímetros, ¿no? Entonces, esto, otros partos pretérmicos, ¿no? Al igual que está escrito anteriormente, pero las modificaciones cervicales, un borramiento cervical mayor al 50% y una dilatación de 3 centímetros, para hablar en sí de parto pretérmino, ¿no? Estas condiciones nos llevan a eso, ¿no? Entonces, ahí se da la definición correcta, ¿sí? Entonces, los factores de riesgo, tenemos varios factores de riesgo que influyen tanto en la madre, ¿no? Como también en este
como los factores de riesgo como el estrés, en este caso madres solteras, madres con condiciones socioeconómicas bajos, madres que tienen una edad de por sí sola ya o un estado depresivo, ¿no? Madres que atraviesan problemas de divorcio, de muerte, entre otras complicaciones que son parte de esta situación, entonces hace que se encadene una amenaza de parto pretérmino, ¿no? Cirugías abdominales durante el embarazo, ya sea un apéndice, una vesícula, ya sea un problema de divertículo, entre tantas patologías que hay, ¿no? Puede también encadenar por el uso de fármacos y medicamentos una amenaza de parto pretérmino, ¿no? En este caso, la fatiga ocupacional, ¿no? Hablábamos del estrés, trabajar de pie. Hay muchas mujeres y mucho más en nuestra zona, en la región del Lambayeque, acá a venir lejos, ¿no? Hay una empresa que la mayoría de los trabajadores, en este caso, en actividades de pie, ¿no? Como hierro, empaquetado, empacado, unas son gestores, hacen maquinaria, ¿no? Y lógicamente trabajo extenuante durante todo el día y un agotamiento físico. Todo parte de una fatiga ocupacional que nos lleva también como un factor de riesgo para la amenaza de parto pretérmino, ¿no? La sobredistensión uterina con los embarazos múltiples, el polidramnios, malformaciones uterinas, ya sea úteros bicorne, ¿no? Y delfos, la presencia de miomas, ¿no? El uso de tilvestrol, que este producto también, ¿no? Nos condiciona a una amenaza de parto término. Los antecedentes cerebrales, ¿no? Historias de abortos recurrentes, historia de cirugía cervical, ya sea un conolí, una crioterapia, infiltración de forramiento cervical en pacientes, en este caso, ¿no? También nos va a la prematuridad, ¿no? Los factores de placentario, tenemos placenta previa, tenemos abrupto placentario, tenemos en este caso previa, sangrado vaginal, ¿no? Todas esas condiciones representan un factor de riesgo, ya que sabemos que hay una liberación de citoquinas y prostaglandinas, lo que lleva a desencadenar un parto pretérmino previo, ¿no? El antecedente de un parto pretérmino previo, el abuso de sustancias, el tabaco, la edad materna entre 18 y 40 años, la raza afroamericana, la nutrición, que es un problema grave a nivel nacional, el control natal inadecuado, ¿no? También ahora en estos últimos 2 años hemos tenido con la pandemia, lamentablemente los controles, algunos han sido virtuales durante toda la gestación, anemia, ¿no? Con hemoglobina menores a 10, ahora según la OMS y la guía menores a 11, excesiva contractibilidad uterina, factores de malformaciones congénitas, restricciones de crecimiento intrauterino, los procesos infecciosos como las pilonefritis, las infecciones bacterianas, las enfermedades vaginales, entre otras, representan un grave factor de riesgo para tener un parto pretérmino, ¿no? Entonces, esos son factores de riesgo que se encadenan. Entonces, estos factores de riesgo, ¿no? Entre la etiología hemos mencionado de este grupo de patologías, tenemos que gran parte, en este caso, son del grupo espontáneo, ¿no? En prematuridad Doctor, disculpe tardía. que le corte. ¿No? ¿Podría mejor apagar su cámara porque se le sigue escuchando entrecortado y la cámara a veces distorsiona un poco más la señal? Ah, claro, a ver, claro que sí. Ahí he dejado de compartir, doctor. Sí, ahorita, Ah, ya. ajá. Sí, ahora sí mejor. Sí, parece un poco mejor, doctor.
Ya, muy bien. Hablamos de la premortalidad tardía, ¿no? El grupo de los espontáneos representa un 45%, un 25% está en el tema del RTM, ¿no? Se presenta la prematuridad, y el grupo de las causas iatrogénicas, un 30%, ¿no? Eso nos dice, en este caso, que se pueden, en este caso, mejorar esta patología si nosotros hacemos un adecuado control, un adecuado estudio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa de esto? El tipo espontáneo con membranas intactas, ¿no? Hay una distensión uterina, hemos mencionado por embarazo múltiple, hay un estrés materno con liberación de catecolaminas, cortisol, estrógeno, maduración, en este caso pulmonar, que conlleva a que se presente unas contracciones uterinas, las infecciones, las hemorragias, los infartos placentarios, la dilatación cervicuterina, la insuficiencia cervicuterina, polidaños y las alteraciones del mundo son los que también están, en este caso, comprometidos en esto. La ruptura prematura de tipo idiopática, de causa desconocida con membrana, en este caso vemos esta causa idiopáticas, aquellas que inician bajo antes de las 37 semanas, las infecciones intraamnióticas, hemos dicho que las infecciones intraamnióticas se presentan con una longitud cervical menor a 1.5, ¿no? En este caso hay un riesgo de infección intraamniótica, y mucho más si las membranas están rotas, ¿no? La condición socioeconómica baja, el índice de masa corporal bajo, ¿no? Con una desnutrición crónica por debajo de 19.8, ¿no? El tabaquismo, ¿no? Y aquellos que son con indicación materna, son aquellos que que compromete tanto a la madre como al feto, como el tema de la preeclampsia, como el tema del sufrimiento fetal, como el tema de la edad gestacional, el DPP, la hipertensión crónica, DPP, desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Hipertensión arterial crónica, placenta previa, hemorragias inexplicables que no se tienen causa, diabetes materna, nefropatías, ¿no? Dentro de todo ese grupo de insuficiencia renal crónica aguda, glomerulonefritis, ¿no? Y sincronización RH, incompatibilidad de grupo, en este caso, madres negativo, ¿no? Que en este caso un grupo que puede desencadenar en el feto alteraciones del consumo de plaquetas, alteraciones pólisis, ¿no? En el feto, malformaciones congénitas, grupo, los glóbulos simpáticos, ¿no? ¿Cuál es la clínica que una mujer con amenaza de parto presenta, ¿no? El dolor abdominal bajo, intermitente, irradiado hacia la espalda, ¿no? Entonces es una de las clínicas que nosotros presenta. ¿Cómo evidencio esto? Con las contracciones uterinas. Puedo hacer un NST, un trazadito, y puedo valorar que esta paciente tiene contracciones uterinas, ¿no? O de lo contrario, poniendo mi mano sobre la cavidad uterina que está sobre el abdomen, voy a ver que está bien hipertónico. Entonces es una de las clínicas y eso se manifiesta con dolor que se irradia hacia la espalda, ¿no? También puedo tener una carga vaginal mucoide, ¿no? Mucoidea o sanguínea. Entonces esto también me está liberando un tapón mucoso. La percepción subjetiva de contracciones uterinas en aumento, ¿no, doctor? Empecé con contracciones suaves, pero ya cada 10 minutos se hacen más intensas, más fuertes, ¿no? La sensación de pesadez, ¿no? En el hipogastrio. Todo ello, ¿no? Son situaciones clínicas que nos hacen pensar a nosotros que hay una amenaza de parto preterno, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hago el diagnóstico? Mediante la historia clínica, ¿no? Adecuada, ¿no? En el cual tengo que preguntar a qué horas empezaron las contracciones. Dentro de esto tengo que identificar si tiene o no tiene infecciones, ¿no? Tiene disuria, polaquiuria, tenesmo, hay flujo de correa, ¿no? Ha tenido algún problema emocional, tiene algún problema social, ¿no? Todo eso va en la historia. Identifico factores de riesgo, si es cardiópata, si tiene algún problema endocrinológico, si tiene algún problema inmunológico, ¿no? Tengo que identificar esos factores de riesgo. Pasa, en este caso, el parámetro para, una vez que ya tengo todo
veo la edad gestacional, ¿no? La edad gestacional debe, como hemos mencionado, entre las 22 y 36 semanas con 6 días, ¿no? Hasta esa edad ya tengo un problema, presenta contracciones uterinas dolorosas, intensas, con palpación abdominal que excede el valor normal de la edad del embarazo, con una frecuencia de 4 contracciones en 20 minutos, 8 contracciones en 60 minutos, con dilatación cervical mayor de 3 centímetros, con un movimiento cervical centralizado, con un 50% progresivo a los cambios cervicales. Entonces, ya con esto yo ya tengo un diagnóstico que es una amenaza de parto pretérmino. Ahora voy a ver en qué edad gestacional está, si es 22, si es 28, si es 32, si es 34, ¿no? Para ver el tratamiento correcto. Entonces, todos estos pacientes nosotros indicamos los exámenes auxiliares como hemograma, sedimento urinario, ver o no, en este caso, hacer un cultivo de secciones vaginales, un gran análisis neuroactivo. Tengo que ver en este caso el tema de el cultivo, ecografía obstétrica completa, ¿no? Con Doppler es posible, y en ecografía transvaginal medir cervicometría, ¿no? Ver la longitud cervical y ver cuánto está, en este caso, el tamaño. Por debajo de 1.5 estamos ya en este caso grave, ¿no? Entonces, eso sí nos da. Entonces, la cervicometría, en este caso, los valores por debajo de 5 milímetros, ¿no? Estrechamente relacionado con alta probabilidad de parto pretérmino en 7 días, pero es mayor a 30 milímetros, o sea, mayor a 3 centímetros, entonces hay poca probabilidad de parto pretérmino en los últimos 7 días. Entonces, esto lo hacemos mediante una ecografía transvaginal, poder valorar la característica del cuello. Entonces, ustedes ven acá, tenemos el cuello en T y un cuello en Y. Entonces, el T y la Y representan un cuello de tipo normal. Y la tipo M es la realización del segmento inicial. Vamos a ver que la cabecita tal y está hablando cuál es una y la que es en un balanceamiento o en caña, ¿no? Y tenemos una longitud cervical analógicamente. Entonces, es como nos permite a nosotros valorar las características de la cervicometría mediante ecografía transvaginal, ¿no? Ahora, hay otro ejemplo que nosotros vemos para, en este caso, este tipo de paciente. Podemos hacerle un estudio de fibronectina fetal, ¿no? De las glicoproteínas de la matriz extracelular producida por la aniocito isoitotrofoblasta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que hacer una amniocentesis para poder valorar. Durante implantación del saco, la fibronectina aparece normalmente en la secreción cérvico-vaginal. Entonces, nosotros podemos encontrar en este caso, en la vagina también esta fibronectina fetal, ¿no? Su presencia es frecuente hasta las 20 semanas y hasta las 24 semanas, un 10% normal. Luego de la presencia puede indicarse en membranas fetales, está despegado desde la adhesión, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? El riesgo de amenaza de parto pretérmino entre 24 y 34 semanas. Podemos encontrar ¿no? En la secreción vaginal, ¿no? Y esto puede orientar a la valorar mayor riesgo de amenaza de parto pretérmino cuando la prueba es positiva o presenta 50 nanogramos por mililitro de esta fibronectina fetal, ¿no? Entonces, ¿cuál será el manejo? El manejo de este tipo de pacientes cuando ya tiene contracciones uterinas, hemos diagnosticado, hemos visto, vamos a tener que reducir las contracciones uterinas mediante una tocólisis, ¿no? Para la tocólisis usamos nifedipino, usamos AINES, ¿no? En este caso diclofenaco, ¿no? En dosis de ataque de 20 miligramos cada 20 minutos por 3 dosis, ¿no? Y luego cada 8, ¿no? Luego lo que hacemos es maduramos el pulmón fetal, ¿no? En aquellos fetitos que tienen en este caso, 24 a 33 semanas con 6 días, ¿no? Iniciamos la maduración pulmonar
pulmonar con corticoides. Para ello tenemos en este caso, dos formas de hacerlo, ¿no? Podemos usar dexametasona en dosis de 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis, o betametasona 12 miligramos, ¿no? Intramuscular por 2 dosis, ¿no? Ese es el uso de corticoides en este tipo de pacientes para madurar el pulmón. Identificar y tratar la amenaza de parto prematuro. Esto quiere decir, si nosotros identificamos que hay una infección urinaria, hay que tratar la infección urinaria. Vemos que hay una infección pulmonar, hay que tratar esa infección pulmonar. Entonces, vemos cualquier tipo de infección o sepsis que puede estar desencadenando, hay que tratarla con antibióticos, paralelo a eso, corticoides y toxicidad. En este tipo de pacientes va a ser hospitalizar, reposo absoluto en decúbito lateral izquierdo por 48 horas, documentar la edad gestacional y la longitud cervical mediante la ecografía transvaginal, hidratación, ¿no? Y líquidos de mantenimiento, manejo, en este caso, aporte calórico con destroza, vigilancia del bienestar fetal con cardiotocografía y documentar, ¿no? O sea, un NST, maduración pulmonar fetal con los corticoides, ya sea dexametasona o betametasona, detectar la causa si existe sangrado vaginal, ver la causa, puede ser una placenta previa, una basa previa, o puede ser en este caso algún problema de una amenaza de parto pretérmino. Identificar la causa con una especuloscopía directa, ¿no? Entonces, para ello, nosotros vemos y tratamos todas estas son las indicaciones de un manejo inicial, ¿no? Entonces, la maduración pulmonar hemos dimensionado que se da en parto pretérmino inminente en los próximos 7 días, presencia de hemorragia de pecho, fractura de membranas, cualquier condición que requiera un parto pretérmino activo, ¿no? Entonces, usen a 24 semanas, 24 semanas, 6 semanas, y el beneficio máximo se alcanza tras 24 horas de tratamiento. Eso quiere decir, yo inicio el tratamiento ahora, lo completo mañana, pero 24 horas después, esos pulmones han mejorado y han madurado. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Infecciones activas como la tuberculosis, diabetes descompensada, ¿no? Son contraindicaciones. Primero tratamos, compensamos para iniciar este tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué ha demostrado la corticoterapia, ya sea betametasona o dexametasona? Esta corticoterapia con estos dos productos, betametasona 12 por 2 por 24, en este caso 2 dosis en 24 horas, o dexametasona 6 miligramos cada dosis en 4 dosis, hemos el estudio de Betacode. La Betacode ha demostrado que disminuye la hemorragia intraventricular, disminuye el riesgo, en este caso de aspiración, de enterocolitis necrotizante, ¿no? De hemorragia, en este caso ventricular, y el desarrollo neuronal también ha mejorado en este tipo de pacientitos que recibieron este tratamiento, ¿no? Entonces, el estudio Betacode, como lo he mencionado, en mujeres con riesgo de parto pretérmino, en un estudio, este es un estudio randomizado, de 1.427 pacientes que usaron betametasona, con 1.400 que usaron placebo. En este estudio disminuyó la necesidad de soporte respiratorio durante las primeras 72 horas, ¿no? Y las tasas de complicaciones respiratorias severas también pulmonares, ¿no? Entonces, demostró el uso de corticoterapia en el pacientito, en el betametasona y de ¿no? El tema de la tólisis disminuye las contracciones uterinas y el tono muscular, ¿no? Del miometrio mediante dos mecanismos, disminuye la concentración de calcio, ¿no? Intracelular, e incrementa el sistema de adenilciclasa o guanilato ciclasa, ¿no? El efecto, en este caso, a las 24 72 horas, ¿no? Que se da, ¿no? En este caso, el antagonista de la oxitocina, ¿no? Bloqueando los canales de calcio, ¿ya? Inhibiendo la síntesis de prostaglandina, los agonistas beta adrenérgicos, ¿no? Ese es el efecto que nosotros tenemos
dentro de las 24 a 72 horas con el tema de la tocolis, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos el uso, podemos usar para esto nifedipino, sulfato de magnesio o terbitanol. Entonces, todos estos productos no son relajantes, lo que usamos nosotros, no tanto el pino que buenos resultados en gestaciones antes de las 37 semanas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos produce este efecto de la autocólisis, ¿no? Y la síntesis de prostaglandinas, como los AINES, ¿no? En este caso, bloqueadores de los canales de calcio, ¿ya? Y los antagonistas de oxitocina, ¿no? Entonces, dentro de los canales, dentro del calcio, los calcio antagonistas, tenemos el nifedipino, ¿no? Es uno de los que más usamos, que disminuye el calcio intracelular, inhibiendo su ingreso tras membrana de las células musculares y disminuyendo la resistencia vascular como primera elección. Entonces, nosotros damos una dosis de una dosis inicial de 10 a 20 miligramos cada 20 minutos por 3 dosis y una dosis de mantenimiento de 20 a 10 miligramos cada 6 o 8 horas por 48 a 72 horas, donde se ha logrado la maduración pulmonar, ¿no? Con una dosis máxima de 170 miligramos por día, ¿no? Los efectos que puede producir nifedipino son rubor, facial, hipotensión, y está contraindicado en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o renal, ¿no? Entonces eso es para nosotros poder indicar, ¿no? Los antagonistas, los análogos de oxitocina, como el latosiban, bloquean los receptores de oxitocina, en el miomedio inhibe las contracciones uterinas dentro de los primeros 10 minutos, ¿no? Es un mejor tocolítico, dosis inicial de 6.75 miligramos en bolo, y de mantenimiento podemos utilizar 100 gramos por minuto endovenoso en infusión por 3 horas, luego microgramos minuto endovenoso en mayor de 45 horas, ¿no? La dosis máxima recibe 30 miligramos como esto y no de las 48 horas, ¿no? Ha comunicado esta de 34 semanas y mayor de 32 semanas. Estos son los análogos de la oxitocina. Los beta-adrenérgicos, como la terbutalina, ¿no? Previene la actividad de las proteínas contráctiles y disminuye la concentración de calcio intracelular, prolongando el embarazo por un corto tiempo, entre las 24 a 48 horas, que es el tiempo que nosotros necesitamos para madurar el pulmón, con una dosis inicial de 5 microgramos por minuto, una dosis mantenimiento, en este caso gradualmente en función de la respuesta uterina, 2.5 microgramos por minuto cada 20 minutos, o una infusión debe continuarse hasta 12 horas después del cese de las contracciones uterinas, con una dosis máxima de 400 microgramos y efectos adversos de glicemia, glucosuria y cetonuria, ¿no? Entonces, como que nosotros valoramos, todos estos están recomendados en las contracciones uterinas, ¿no? Y tenemos que ver riesgo-beneficio siempre cuando usamos un producto, ¿no? La indometacina inhibe la síntesis de prostaglandinas por inhibición de la enzima ciclooxigenasa, mayor acción útero-inhibidora, ¿no? Con menos efectos colaterales, ¿no? Entonces, de 50 a 100 microgramos de indometacina vía oral o vía rectal, una dosis de mantenimiento de 25 a 50 miligramos cada 6 horas durante el lapso de 48 horas, una dosis máxima de 200 microgramos al día y contraindicado en pacientes mayores a 32 semanas porque hay el riesgo de un cierre del tubo del ductus arterioso, ¿no? Entonces, esto está para que ustedes vean. Entonces, ¿hay contraindicaciones para iniciar una tocólisis? Sí, hay contraindicaciones absolutas y hay contraindicaciones relativas. Las absolutas, lógicamente, si hay una fetito fetal, ya no tiene sentido hacer la tocólisis, al contrario, hay que esperar que el fetito salga. No podrían compatibles con la microcefalia, la encefalia, ¿no? Entonces, tiene sentido hacer tocólisis. El compromiso fetal, se ve el crecimiento intrauterino, ¿no? Y esto nosotros tenemos que terminar la gestación porque lógicamente estos bebitos se pueden vomitar.
La vitalidad, en este caso la corionionitis, ¿no? Sabemos que va a terminar en sepsis si no terminamos rápido con la gestación. La presencia severa inestable, eclampsia, la hemorragia severa materna con desprendimiento de placenta, un trabajo de parto avanzado mayor a 41 semanas, ya tenemos que nosotros terminar la gestación, ¿no? Embarazo término tardío, y con indicaciones maternas a la tocólisis. Son las contraindicaciones absolutas con las cuales no debemos usar tocólisis, al contrario, debemos terminar ya la gestación. Las relativas, lógicamente, gestaciones mayores a 34 semanas, donde todavía no se ha dado la madurez pulmonar fetal completa, la metrorragia moderada, la restricción del crecimiento fetal sin alteraciones, ¿no? Ruptura prematura de membranas, el estado hipertensivo del embarazo, no complicado, ¿no? Estas son causas relativas, pero también nosotros tenemos que ahorrar, ¿sí? La neuroprotección. La neuroprotección, en este caso, nos ayuda a mejorar el sistema nervioso del fetito, ¿no? Su desarrollo neurológico fetal. Entonces, nosotros, ante sospecha de un parto prematuro inminente, ¿no? Vemos la constatación de 4, ya sabemos que ese fetito va a salir, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer neuroprotección. La edad entre la cual se hace la neuroprotección entre las 28 y 32 semanas, donde se está desarrollando el sistema nervioso central. Por debajo de eso, los estudios han demostrado que no tiene utilidad, o sea, darle neuroprotección 26, 24 semanas no tiene sentido, ¿no? Entonces, o arriba de 32 tampoco, porque ya se logró lo que el sulfato de magnesio iba a lograr y tiene más efectos secundarios si lo damos por arriba de las 32 semanas, no, porque no nos va a ayudar mucho la incidencia, ¿no? Darlo por arriba no es lo adecuado, ¿no? Entonces, entre las 28 y 32 semanas es lo ideal. Nosotros, con la neuroprotección, con el uso de sulfato de magnesio, vamos a prevenir la parálisis cerebral y la disfunción motora severa, ¿no? Disminuye la resistencia vascular fetal, ¿no? Estabiliza el potencial de membrana neuronal mediante la disminución del glutamato, ¿no? Que, como sabemos, el glutamato es un neurotóxico, un neurotransmisor neurotóxico, ¿no? Por lo tanto, hay que disminuir este neurotransmisor. Tiene también un efecto antioxidante y un efecto antiinflamatorio. La dosis inicial propuesta, en este caso, tanto en el MAC 1, MAC 2, en estudios de CIBAI, ¿no? Establece que la dosis inicial es de 4 gramos endovenoso, ¿no? Como dosis de ataque, ¿no? Dosis de ataque para impregnar. Entonces, hablamos de 4 gramos endovenoso y luego continuar de 1 a 2 gramos por hora endovenoso por un tiempo de 24 horas o hasta que se termine el embarazo, ¿no? Bebito ya salió el bebito, ¿no? La mamá ya dio a luz, ya no tiene sentido continuar, en este caso, siguiendo con la neuroprotección, ¿no? Entonces tenemos que cortar ya el uso de sulfato. Para ello, la preparación siempre es bueno que lo sepan. El sulfato de magnesio viene de 10 mililitros cada ampollita, ¿no? 10 mililitros al 20%, sulfato de magnesio en cloruro al 20% en 10 mililitros, ¿no? Eso quiere decir que en cada ampollita de sulfato de magnesio va a haber 2 gramos de sulfato. Entonces, ¿cómo hacemos el preparado? En Volutrol, en 50 mililitros de cloruro de sodio, colocamos 5 ampollas de sulfato de magnesio. 5 ampollas se mezclan y total me van a hacer un volumen de 100 mililitros. De estos 100 mililitros, en cada mililitro habrá 1 gramo de sulfato de magnesio. Eso quiere decir que si yo voy a darle dosis de ataque, voy a darle en este caso 4 gramos, voy a colocar 40 cc de este Volutrol, ¿no? A chorro, a goteo rápido, ¿no? Le voy a pasar, lo que estoy haciendo es una dosis de impregnación, una dosis de ataque, y luego voy a dejar los 60 mililitros que me queda, lo puedo repartir en 1 gramo cada hora o 2 gramos cada hora. Eso quiere decir que tengo para 3 horas o tengo para 6 horas más y luego tengo que volver a preparar, ¿no? Entonces, es el mismo preparado para pacientes con
eclampsia, ¿no? Que ya están, o aquellos que tienen una preeclampsia con criterio de severidad, que ya van a hacer eclampsia, es el mismo tratamiento que hacemos, pero en este caso lo hacemos para neuroprotección fetal. 28 a 32 semanas hacemos esto. Entonces, como todo fármaco, como todo, presenta, puede tener algún riesgo y algunas complicaciones, ¿no? En este caso, dentro de ello tenemos que puede hacer algunas reacciones adversas, por eso tenemos que monitorizar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, los reflejos osteotendinosos y diuresis. ¿Por qué? Que la toxicidad con sulfato de magnesio en aquellos pacientes puede hacer primero que tenga un edema, luego una disminución de los reflejos osteotendinosos, acompañados de oliguria, acompañados de la disminución de la frecuencia respiratoria, acompañado en este caso de alteración de conciencia y con ello proseguir con un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, frente a ello, nosotros tenemos que valorar a nuestro paciente cuando iniciamos neuroprotección fetal, ¿no? Entre las 28 y 32 semanas, ¿no? Si bien es cierto, por un lado, logramos que el fetito logre la maduración del cerebrito, pero por otro lado, también podemos complicar a la madre si no valoramos todos los parámetros, ¿no? Como la frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, reflejos tendinosos y la diuresis, ¿no? Entonces, para ello colocamos sonda Foley a nuestro paciente, ¿no? Eso es lo ideal. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para cuando hay en este caso, una reacción secundaria al sulfato de magnesio? Usamos gluconato de calcio al 10% endovenoso, lo pasamos en bolo, ¿no? Entonces, colocamos esto y vamos a bloquear todos esos efectos adversos, ¿no? ¿Sí se entiende, muchachos, hasta acá? ¿Sí se escucha? Doctor. ¿Marco? Sí, doctor, se escucha bien. Ah, Entiendo. excelente. Muy bien, entonces eso es lo que tenemos. Entonces, sí es cierto, tenemos que ver la prevención, ¿no? Ya hemos visto. Nosotros la prevención tenemos que tener las prácticas de la realización de los partos por cesárea que están programados para la comorbilidad de los pacientes, dejar de fumar, ¿no? Principios de indicación necesaria e inducción, suplementos de progesterona y mayor acceso a las coberturas de salud es lo importante para disminuir la prevención. Como he mencionado, estos 2 años de pandemia, la mayoría de nuestros trabajadores de salud no han hecho cobertura de atención a nuestras gestantes, ¿no? Y virtualmente no es lo mismo. Entonces, ¿no? Eso ahora, ¿no? Que ya estamos en una etapa mucho mejor y la pandemia ha disminuido, tenemos que recuperar todo esto con la finalidad de disminuir la pandemia. Entonces, nosotros como prevención usamos progesterona. La progesterona, ¿no? Aparte de las medidas preventivas higiénico-dietéticas, en este caso, aparte del uso de no fumar, evitar las situaciones de estrés, de ansiedad y todo lo que ya hemos mencionado, también podemos usar otra medida que es el uso de progesterona, ¿no? La progesterona, según el estudio, en este caso, ha demostrado que hay buenos efectos en cuanto a la reducción de partos pretérminos, ¿no? Entonces, en estos pacientitos que tienen una longitud cervical menor a 25 milímetros, darle progesterona ha mejorado considerablemente, ¿no? En este caso, ha mejorado, en este caso, considerablemente en estos pacientitos con amenaza de parto pretérmino. Entonces, la recomendación de progesterona puede ser intramuscular, puede ser bioral, ¿no? Damos progesterona vía oral o vía vaginal, ¿no? O intramuscular también tenemos 3 presentaciones, ¿no? Entonces, progesterona vaginal micronizada de 200 microgramos por las noches, de las 16 a 20 semanas y continuar hasta las 34 semanas en aquellos pacientes que tienen riesgo de parto pretérmino, aquellos pacientes que tienen antecedentes de parto pretérminos, aquellos pacientes que tienen antecedentes de cerclaje, aquellos pacientes que tienen antecedentes de Connolly o crioterapia, ¿no? Entonces, eso también nosotros tenemos que darle su progesterona y continuar, ¿no? También se ha visto efectos secundarios la progesterona, ¿no? Hemos hecho hiperemesis, mareos, ¿no? Sensación de calambres en algunos pacientes. Por eso es que recomendamos la progesterona, el uso adecuado se debe dar en las noches a la hora que el
paciente va a dormir. ¿No? Y si puede vía, podemos usar viral o bien intramuscular, ¿no? El otra medida de prevención en el tema de los pacientes, ¿no? Es el tema del cerclaje, ¿no? El cerclaje en algunos pacientes ha demostrado disminuir en este caso la amenaza de parto pretérmino, ¿no? La sutura del cervix, ¿no? Por el cierre del orificio cervical interno, ¿no? Se realiza ante una incompetencia cervical, vemos que el cuello es muy corto, entonces colocamos unos hilos de sutura, ¿no? A nivel del cuello, ¿no? Mediante una técnica de prevención, Shirota o Donald, ¿no? Y esto hacemos que el cierre del canal cervical, ¿no? Y esto puede estar hasta las 35 semanas, ¿no? Entonces, pues ya a las 35 semanas ya el bebito ya es un feto logrado, ¿no? Entonces, eso es lo que también se recomienda como medida de prevención ante los partos pretérminos o amenazas de partos pretérminos, ¿no? Entonces, si se da en un parto pretérmino, en caso de falla de la uteroinhibición, se procederá a la atención del parto pretérmino siempre y cuando con presencia de un pediatra, un neonatal y la monitorización estricta del trabajo de parto. Si se calcula que el producto pesa menos de 1500, se realiza una cesárea, de lo contrario el parto vaginal, a menos que haya una contraindicación obstétrica, ¿no? Eso es una de las recomendaciones que están lo que se da, ¿no? Es una recomendación de tipo relativa, ¿no? Las guías que ¿no? El Colegio Americano, el Comité de Expertos y todo lo demás, ¿no? Concluyen que la prematuridad representa un 70% de los prematuros y tiene como principal complicación los problemas respiratorios, ¿no? No tiene una misma evolución que un RT en nacimiento, ¿no? Y las medidas preventivas deben ser para evitar los nacimientos de los fetos pretérminos tardíos, ¿no? Esas son las conclusiones que se llega, ¿no? En el estudio, ¿no? Son las revisiones que se han logrado, ¿no? Muy bien. La ecografía siempre va a representar una herramienta para el diagnóstico y está mucho más que eso, es un campo amplio de prevención y promoción de la salud materno-fetal. Eso dicen en este caso, los que recomendamos en medicina materno-fetal para poder lograr que nuestros fetitos se logren sin mayor complicación, ¿no? Es un fluxograma del parto pretérmino, ¿no? Indicamos en este caso progesterona, en caso de apertura prematura en membrana se realiza el diagnóstico, ¿no? Del líquido amniótico con espectroscopía, ¿no? ¿No? En este caso, el manejo de gestantes, se brinda antibiótico, la recomendación dependiendo del corte, de la edad gestacional, ¿no? Nosotros podemos usar eritromicina y amoxicilina o ampicilina, perdón, durante los primeros 2 días y luego amoxicilina, ¿no? Para evaluar el diagnóstico de infección amniótica, la eritromicina con el tema de prevención de la enterocolitis necrotizante en aquellos fetitos menores de 32 semanas, ¿no? Y lógicamente el manejo en gestantes de 24, dar corticoterapia, terapia con protocolo, sulfato de magnesio, en las edades gestacionales que ya hemos indicado, ¿no? Medir la longitud cervical, ver la labor de parto, ver en este caso qué es lo que nosotros hacemos de acuerdo a la longitud cervical, y en la mujer con gestación entre 16 y 36 semanas, 6 días, con presencia de pudálico, con presencia de sospecha de diagnóstico, ¿no? Considerar una realización necesaria dependiendo, ¿no? Dependiendo de la edad gestacional de este fetito, ¿no? Y luego de haber recibido corticoterapia, ¿no? Si la madre y el recién nacido están estables, realizar un pinzamiento del cordón. Se sugiere el uso del método de la mama canguro, cuidado del recién nacido, en aquellos que tienen un peso por debajo de 2 kilos, ¿no? Apenas el recién nacido esté clínicamente estable, en sistema respiratorio se considera brindar terapia de presión positiva desde sala de partos, terapia rescate, terapia con surfactante para estabilizar inmediatamente al recién nacido en menor de 35 semanas de gestación y brindar terapia de oxígeno durante los 22 a 30 semanas, ¿no? 30, perdón, 21 al 30%, ¿no? Con aire
y si no se puede, mezclar con oxígeno. Posteriormente, guiar la terapia según el objetivo de saturación, utilizando en este caso el oxímetro de pulso en estos fetitos, ¿sí? Bueno, eh, eso ha sido el tema sobre una pregunta sobre el tema, ¿no? Si algo que no haya quedado duda, algo que no haya, ¿no? Que esté todavía. Chicos, ¿hay alguna pregunta? Doctor, al parecer ha quedado claro y bueno, más que todo también están preocupados por la clase que sigue. Tenemos clase a Uy, las 8 de perdón. acá. Uy, caramba. Muy bien. Muchas gracias, muchachos, por su atención. Ya nos vemos la próxima clase. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, doctor de Estrago. Hasta luego. Gracias.